Hi, this is Kaushik Ranjad here and Brian, and we're here with our weekly Get Your Questions Answered immigration questions with the Ranjad Law Group. ¿Qué tal? El abogado Kaushik y su servidor Brian los saluda como casi todas las semanas en este tema del contestar preguntas que la gente tiene sobre temas de inmigración muy interesantes. We're going to talk about mistakes that are made with filing the fiancé visas. También va a estar hablando acerca de los errores más comunes que la gente comete con las visas de prometido o prometida. Fiancé visas, some of the biggest mistakes I see. Mistake number one is where on their statement that they're including, they don't state that they're going to get married within 90 days. Ok, entonces eso concluye el tema de la frontera. Se extendió un año adicional a esta intención de cerrarlo. Y ahora moviéndonos al tema de las visas de prometida o prometido, uno de los errores más comunes que comete la gente es al momento de la declaración de ambos, que es un requisito indispensable. No se expresa tácitamente la intención de casarse una vez admitido dentro de los Estados Unidos. Y es muy importante que ambas partes declaren esa intención de entrar como prometida, prometido, para casarse dentro de un plazo de 90 días. Then, mistake number two, not providing evidence of meeting within the last 2 years, because that's one of the requirements, is that you have had to met your fiancé within the last 2 years. Otro de los errores que comete la gente, el error número 2, como menciona el abogado en su práctica, es no cumplir con un requisito que se le dice de manera legal sine qua non, que no cumple lo que está pidiendo, y esto es demostrar que las personas se conocieron por lo menos 2 años antes de someter esta aplicación en persona. Entonces la gente no siempre somete evidencia que prueba este conocimiento mutuo en persona previo 2 años antes de someter a esta petición. And if you do have questions, you can post your question below, or you can call us at 916-613-3553. So I'm going to move on to the third biggest mistake that I see when trying to reunite with your fiancé. And that is, this isn't necessarily with the fiancé visa, but this is trying to enter on a visitor visa and then filing for a green card in the United States, because that could be interpreted as visa fraud. Muy bien, el abogado les recuerda también que cualquier comentario, duda, sugerencia, lo que usted considere, la puede dejar en la sección de comentarios abajo de este video o llamarnos al 916-613-3553. Ahora, el siguiente punto que va a tocar el abogado tiene una cierta relación con las visas de prometida, pues es lo que lo diferencia a veces, como por ejemplo cuando la gente entra con visa de turista al país, pero con ya la intención de casarse, y eso se le puede considerar de manera demostrable que eso es fraude en cuestión de la visa. El tipo de visa por el que entra no es lo mismo que la intención que uno tuvo al entrar. So in that situation, the best thing to do would be the fiancé visa, then rather try to come in on a visitor visa and marry your spouse and try to get a green card in the spouse, with your spouse. El abogado menciona que es muy importante que para esos supuestos, cuando ustedes se encuentran fuera de los Estados Unidos y ya tienen la intención de entrar para casarse, use este remedio o este camino legal que establece la ley sobre la visa de prometido o prometida para poder entrar al país de esa manera y poder casarse y poder finalmente ajustar el estatus dentro del país. De lo contrario, podríamos vernos con algunas complicaciones. El abogado les recuerda que nos pueden dejar sus comentarios o también contactar al 916-613-3553. And I have one question that I received regarding that information is, what happens if someone enters with a tourist visa but they didn't have the intention to get married, something that just happened randomly? Okay, so that's a really good question. If you enter with a tourist visa and you didn't have the intent prior to entering, because what is looked at is the intent prior to entering, and then you get married after the fact, depending upon the timing of when you actually got married, you may be able to adjust status and get a green card. There's something known as the 90-day rule, and I advise you, if you're in that situation, to contact an immigration attorney in order to get things right. And if you have any questions, you can contact us at 916-613-3553, or you can post your question below. Le pregunté al abogado algo que la gente también menciona, es ¿qué pasa si yo de verdad entré con la intención de venir como turista, con la visa de turista, sin embargo algo esporádico, espontáneo, que no estaba previsto sucede, y eso es casarse con alguien, un ciudadano o ciudadana por ejemplo?
eso también se considera fraude en esta situación. El abogado menciona que no necesariamente si no existía esa intención, pues aquí lo que se considera fraude es saber que uno se iba a casar dentro del país y entrar con otra intención o declarar otra intención, el motivo para visitar el país, la cual termina siendo algo diferente. El abogado menciona que hay un periodo de 90 días, el cual es muy importante que si ustedes entran y están en ese supuesto, contacten a un abogado inmediatamente para poder aclarar cualquier duda o poder llevar su caso de la manera correcta. Y les recordamos que dejen sus dudas o comentarios en la sección de comentarios abajo de este video o nos llamen al 916-613-3553. Alright, so I want to thank you for tuning in for our weekly immigration show. Get your questions answered and tune in next Thursday, 1 o'clock. We'll have a new topic for you, keeping you updated on the latest of what's going on. Right now, we talked about the mistakes of fiancé visas, and we'll see what's going on next week, because we never know what we have in store with us with this current administration. Muy bien, les damos las gracias por ver este video. Esto ha sido todo por el momento. Les recordamos que el día de hoy hablamos de temas muy interesantes como la actualización sobre el cierre de la frontera, qué está diciendo este presidente. Hablamos de los errores cometidos con las visas de prometida o prometido, y también los ejemplos de la gente que entra con visa de turista y la diferencia con la que entran con la intención de prometido o prometida dentro del país. Les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios, y los vamos a mantener cada semana al tanto de estas novedades o cosas que surgen. Tentativamente nos vemos el próximo jueves para seguir haciendo lo mismo, ya que con esta administración, como lo hemos dicho, como el abogado lo ha mencionado, es demasiado impredecible, entonces no sabemos qué va a pasar mañana. Thank you and have an awesome day. Hasta luego.